Vamos a, vamos a continuar el estudio de la palabra del Señor para los hermanos, ¿verdad? Cristian, que nos visita hoy, y los hermanos acá, se me olvidó su nombre, hermano, se me olvidó su nombre, ¿perdón? Eliseo o Eliseo, suena igual. Bueno, Eliseo es más latino. Bueno, verdad, para los que hemos estado hablando en los últimos 3 domingos acerca de lo que es confiar en Dios. Todos decimos muchas veces, muchas personas dicen confiar en Dios, pero cuando es necesario entender realmente lo que esto significa, hay que ir muy a fondo del tema para poder entender que confiar en Dios no es algo que simplemente, como dicen en el dinero de Estados Unidos, dice en Dios confiamos, ¿verdad? Pero cuando vienen las tormentas y vienen las situaciones complicadas en nuestra vida, es ahí donde nos damos cuenta realmente si estamos confiando en Dios o no. Nosotros empezamos con una porción en Números capítulo 13, donde veíamos cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, no había confiado en Dios realmente, donde el pueblo, habiendo visto las maravillas que Dios había hecho con ellos, todos los milagros que vieron y etcétera, más sin embargo, cuando llegó el momento difícil, lo que menos hicieron fue confiar en Dios. Después veíamos el domingo pasado, decíamos que para poder confiar en Dios es necesario saber esperar. Si nosotros no sabemos esperar, no vamos a poder confiar en Dios. ¿Por qué es tan importante el saber esperar? Porque somos impacientes de naturaleza. Porque, miren, la sociedad hoy día, ¿en qué se basa todo? Toda la tecnología, ¿para qué nos sirve? Para hacer todo más rápido. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Ahora, miren, la tecnología, usted pasa algo aquí hoy, en el mismo instante se sabe en China. Así de sencillo. Tan rápido, así de volátil es la tecnología, porque los seres humanos queremos todo rápido y queremos saber todo con prisa. Entonces somos impacientes de naturaleza. Es muy importante saber esperar, porque también habíamos tocado el tema del pesimismo. Sabemos que el pesimismo nos va a hacer perder aquello que ya Dios tiene para nosotros, que Dios tiene guardado para nosotros. Dios nos tiene frente a la tierra prometida y muchas veces no vamos y la tomamos porque simple y sencillamente nos comportamos con una actitud de pesimismo. Entonces, el domingo pasado tocamos 2 puntos importantes para saber esperar. El número 1 era que teníamos que llenarnos de paciencia, y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Tenemos que llenarnos de paciencia. ¿Para qué? Para poder saber esperar. Decíamos que después vamos a tocar, el próximo domingo estaremos tocando el segundo tema, el otro domingo después estaremos tocando el segundo punto, ¿verdad? Pero hoy vamos a quedarnos ahí en la paciencia. Quiero que continuemos ahí en el libro de Números, en capítulo 14. El domingo pasado leímos hasta el versículo 9 y veíamos cómo la fe de Caleb, la paciencia que él tuvo, hermana Arcilia, ahí hay una Biblia, si quiere, mire, en la mesita, ahí la tiene para usted, gracias. Sí, entonces, veíamos cómo Caleb, este personaje Caleb, tomamos de ejemplo a Caleb, este personaje bíblico, para poder ver lo que se trata de tener paciencia. Cómo él nos da el buen ejemplo de cómo él, habiendo tenido una actitud optimista delante de las cosas negativas que se venían encima o de los factores que representaban un obstáculo para poder tener lo que Dios había prometido, Caleb tuvo una actitud completamente optimista y dijo, vamos, levantémonos y vamos y tomemos la tierra. Mas el pueblo dijo, no, el pueblo se puso a llorar, el pueblo lloró a llantos, el pueblo empezó a quejarse. Veíamos en el inicio del capítulo 14, dice que lloraban y se lamentaban y le pedían a Dios que mejor los hubiera dejado en Egipto. Y todo eso les hizo perder grandemente. ¿Por qué? En el 14:22 también veíamos que Dios dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres, porque ninguno de los que me han irritado la verá.
Entonces, el pesimismo nos hace perder mucho. Ahora, vamos a tener paciencia para poder ganar en optimismo, para poder ser optimistas ante las situaciones duras que se vienen en la vida. Necesitamos ganar paciencia. Y ese fue el primer punto de los dos puntos que tocamos el domingo pasado, que solamente los mencionamos. Decíamos, estamos claros que hay que saber esperar, pero ¿quién me enseña a esperar? Es fácil pararme aquí adelante y decirle, hermano, hay que saber esperar. Sí, pero ¿cómo espero? ¿Cómo aprendo a esperar? Necesito la Biblia, mire, la Biblia es suficiente para cualquier cosa que usted te esté pasando, mi hermano, que usted y yo estemos pasando. La Biblia es suficiente, la Biblia toca cualquier tema que tenga que ver con nuestra psicología, con nuestros problemas del día a día, con nuestras actitudes. La Biblia toca todos estos temas. Así que el mejor psicólogo, ¿quién es? Es aquel que nos creó y nos dejó este manual para que nosotros consultemos el manual del fabricante para entender cómo funciona esta máquina. ¿Sí? Ustedes saben que el cuerpo humano es una máquina. Bueno, no como el concepto literal de máquina, ¿verdad? Pero realmente cuando usted ve el cuerpo humano, los que tal vez ya han entendido un poco al respecto, se va a dar cuenta que es como una supercomputadora, pero hecha de materia orgánica. ¿Quién puede hacer eso más que el Dios Todopoderoso perfecto al cual alabamos y servimos? Solamente Él. Es una supercomputadora hecha de, imagínense cuántos gigas de memoria hay en un cerebro. ¿Quién sabe? Un científico curioso trató de cuantificar cuántos gigas de memoria. No me viene ahorita el número, pero sí son muchos, mucho más de lo que el humano puede hacer ahorita, ¿verdad? Aunque algunos yo creo que ya nos está faltando. Entonces, ahí mismo en capítulo 14, versículo 10, vamos a orar antes de seguir. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, bendice tu palabra, Señor, gracias Padre por este momento, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que no sean mis labios, Señor, sino que sean tus pensamientos, Padre, y utiliza, Señor, la boca de tu siervo, Señor, para que la palabra tuya sea dada, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Versículo 10. Vamos a partir del versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, ¿verdad? Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vamos a leer hasta el 19. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna, y nube de noche en columna de fuego. Versículo 15, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo, versículo 16, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y rebelión, y aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y a los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo de Egipto hasta aquí. Bendita sea la palabra del Señor. La paciencia, hermanos, es una virtud. Es una virtud. Sí, perdón. Un millón de gigas, wow.
Creo que no hay discos duros así todavía. Entonces, la paciencia, hermanos, es una virtud, como lo decíamos del saber esperar. La paciencia es una virtud del ser humano, la cual está atada intrínsecamente a nuestra fe. Usted no puede decir que tiene fe si usted es impaciente. Yo no puedo decir que llevo una vida de fe si no practico la paciencia. Pero entonces, la pregunta hoy es, ¿cómo entonces yo voy a ser paciente? Como lo decía el domingo pasado, hablamos de saber esperar, pero en ningún momento mencionamos cómo voy a saber esperar. Yo necesito saber cómo yo voy a ser paciente para saber esperar. Entonces, decimos que la paciencia es una virtud que está atada al saber esperar, y como discípulos de Cristo estamos supuestos a crecer y a aprender de Él a través de la palabra de Dios, la cual nos guía y es lámpara en nuestro camino. Ahí en el Salmo 119, 105, ahí en el Salmo 119, 105, nosotros podemos ver de que la palabra de Dios dice que ella es nuestra lámpara en nuestro caminar, que es nuestra guía. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre lo he mencionado de esta manera. Mire, la Biblia no es para tenerla guardada. La Biblia es para meditar en ella, pasar tiempo con ella, porque es la palabra de Dios, es el manual del usuario de esa máquina, la cual muchas veces no entendemos. Ahora, es necesario entender que en esta lucha no estamos solos. No estamos solos. Ese es el problema. Porque cuando nosotros nos hacemos a nosotros mismos la pregunta, valga la redundancia, muchas veces yo me he hecho la pregunta, ¿por qué no soy paciente? ¿Por qué soy tan impaciente a veces? Pero ¿quién me puede enseñar a ser paciente? Hay personas que yo lo he escuchado decir, espérate que yo soy de mecha corta, dice. ¿Sí? Y yo más bien creo que ni mecha tienen, que explotan a la primera. Entonces, el punto es que nosotros, nadie puede influir en nuestras actitudes que vienen de nosotros mismos, tal cual es la paciencia. La paciencia va a fluir de nosotros, pero nosotros no estamos solos en esta lucha. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, el cual la persona que ya ha aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador, ya está marcado con la presencia del Santo Espíritu de Dios, el cual viene a nosotros en el momento que nos hemos arrepentido, en el momento que yo he creído en Cristo y le he entregado mi corazón, y yo dije, sí Señor, yo quiero ser tu discípulo. En ese momento, el Espíritu Santo de Dios no solo ya vino a mí, sino que Él es el que me ha abierto el entendimiento para poder decir que esta palabra que estoy entendiendo es cierta. ¿De qué otra manera una persona, miren, el apóstol Pedro, todo el mundo habla de Pedro, pero ¿saben qué? Pero Pedro falló muchas veces. Pedro negó al Señor 3 veces. Pedro no se hundió en el agua, caminó en el agua y se hundió porque aún viendo al Señor, así como el pueblo de Israel, como los hebreos que estaban en este momento, aún viendo las grandezas del Señor, cuando tocaba tomar la tierra, lo único que vieron fue a los gigantes. Pero nuestra paciencia tiene que estar y fluir a través de la presencia del Santo Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cómo está eso? En esta lucha, para poder ser pacientes, no debemos de olvidar que no estamos solos primeramente, como ya lo había dicho, ¿verdad? Ahora, Él está en nosotros, escuche bien, Él está en nosotros y con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y con nosotros? Esto denota de que el Espíritu Santo de Dios, su presencia misma en nosotros, no es inerte. Él es activo. Él, ¿cuál es su actividad? Él me deja saber en mi conciencia, aquellas cosas que no son correctas en mi vida. Él me deja saber todo lo que a Él no le agrada, porque recuerde que el Santo Espíritu de Dios, la tercera persona en la Trinidad, estamos hablando de Dios mismo. No estamos hablando de otro Dios. No estamos hablando de otra persona, estamos hablando de Dios Todopoderoso, el cual vive en cada uno de sus hijos. Y si yo he aceptado a Cristo como mi único y verdadero Salvador, eso se aplica a mí. Ahora,
Hoy vamos a tomar de ejemplo para ver esto de la paciencia. Hoy vamos a tomar, según lo que acabamos de leer en Números 14, vamos a tomar a Moisés de ejemplo, ¿verdad? Ahora, veamos lo que ocurre aquí. Aquí hay una conversación muy interesante, muy interesante. Dios dijo, este pueblo ya me tiene cansado. Yo los mato todos. Yo los mato. Eso es lo que Dios dijo. Pero inmediatamente vemos cómo Moisés intercede. Vaya conmigo al versículo 13. Vaya conmigo al versículo 13. Dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. He aquí has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, la cual había jurado, le mató en el desierto. Ahora, miren qué interesante esta conversación. Moisés está intercediendo por sus hermanos hebreos. No solamente es tan tremendo ver que un ser humano pecador es capaz de hablar con Dios y tener una especie de, se llama intercesión. ¿Qué es intercesión? Esto nos da la base bíblica para un punto doctrinal muy importante en nuestra vida. Yo sí puedo orar por mi hermano. Es bíblico que nosotros oremos por las necesidades de los unos y los otros. Es bíblico que nosotros vengamos ante la presencia de Dios y pidamos específicamente por la necesidad de algún hermano, el cual yo conozco su necesidad. Si no conocemos, pues no conocemos. Pero aquel que ya sabemos la necesidad o la prueba por la cual está pasando, y nosotros oramos, sí es correcto hacerlo. Yo no puedo decidir por aquella persona, por ejemplo, que es inconversa. Yo tengo en el corazón muchas personas que yo conozco personalmente, ¿verdad? Valga la redundancia, que aún no creen en el Señor, y yo oro por ellos. No está en mí que ellos tomen su decisión, pero el orar por ellos tampoco es malo. Aquí vemos cómo Moisés nos da ese ejemplo de que él viene a rogarle al Señor, él viene clamando al Señor por sus hermanos hebreos que no están confiando en Dios. Y que Dios al ver cómo Él hace todo para ellos y por ellos, y más sin embargo así ellos no están creyendo, y Dios dice, ya me cansaron, y Dios dice, los corto. Pero viene Moisés y le dice, Señor, casi que es una conversación, casi que es una negociación lo que estamos viendo aquí. Casi que es una negociación, le dice, Señor, pero mira, aquellos que vieron de dónde los sacaste van a decir que tú no pudiste llevarlos a la tierra donde les prometiste. Y van a decir que tú no eres poderoso. Y Dios, miren qué interesante cómo Dios puede cambiar su manera de pensar con respecto a lo que venía de pasar en este momento por la intervención de Moisés. Entonces, ¿es correcto que nosotros oremos por las necesidades de nuestros hermanos que sabemos? Sí, es correcto. Es correcto que nosotros vengamos a la presencia del Señor y le pidamos a Dios por las necesidades de aquellas personas que están en nuestro entorno. Yo no puedo decir de que por mi oración el Señor vaya a cambiar las cosas. Ahora, tomando otra vez el ejemplo de Moisés, Dios sí cambió su decisión. Cambió su decisión y no los mató en ese momento. Al menos no en ese momento. Por la intervención de Moisés. Pero Moisés tuvo la calma. Moisés tuvo la paciencia. Ahora, esa paciencia que Moisés tuvo para venir y decirle al Señor, y hasta, yo les podría decir, hasta la valentía. Sí. Hasta la valentía de hablarle como le está hablando aquí a Dios en la palabra. Pero esa paciencia no la puede tener Moisés si Moisés no está lleno de la presencia del Señor.
Es la presencia del Espíritu Santo de Dios la que nos va a permitir tener esa paciencia necesaria para afrontar aquellos problemas y necesidades que podemos estar pasando actualmente. Perdón, ya estoy francesizando el español yo. Bueno, entonces, para nosotros tener que poder decir que tenemos esa capacidad de paciencia, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que caminar en el Espíritu de Dios. Pero reitero, ¿verdad? Es muy importante llenarnos del Espíritu. Llenarnos del Espíritu de Dios no es como en algunos casos yo he escuchado por ahí, hablar de la llenura del Espíritu como si se tratara de alguna cosa, ¿verdad? De que voy a empezar a dar saltos, que voy a saltar un edificio, o que voy a hacer cosas que voy a flotar en el aire. No, el Espíritu de Dios dice que es un espíritu de orden, que es un espíritu, ¿verdad? Dice que el fruto del Espíritu, allá en Gálatas 5:22, dice que primeramente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Es todo eso que el Espíritu de Dios puede producir en nosotros, la cual hoy nos vamos a concentrar en la paciencia, y nos estamos concentrando ahí. Nos va a permitir estar seguros en las promesas de Dios y tener la valentía y la firmeza como Caleb y la paciencia de Moisés. Porque miren, ¿por qué lo digo que Moisés era muy paciente en este caso? Porque Moisés era la persona que Dios lo puso a cargo, a la cabeza. Y todos estos hebreos que no tuvieron fe y que no tuvieron paciencia y que fueron pesimistas, vinieron ante Moisés a llorarle, a reclamarle. Imagínese usted delante de miles de personas diciéndole con una actitud cobarde, diciéndole todo pero es que Dios nos trajo aquí a morir y Dios nos trajo aquí para nada. Porque ellos querían que la promesa de Dios se cumpliera de una manera sencilla. Que Dios te diga, ve y busca tu tierra prometida, y bueno, voy y la tomo y se acabó sin yo hacer ningún esfuerzo. Ese es el problema de nosotros los seres humanos. Nuestra falta de fe nos hace creer que Dios es como aquel papá, ¿verdad? Que viene y te dice, ¿qué quiere hoy mi muchachito? ¿Qué quiere hoy? ¿Qué quiere que le dé hoy? A ver, dígame mi príncipe, ¿qué quiere que le dé hoy? No, Dios no es así. Dios no es así. Dios quiere formar, dice, hombres esforzados y valientes. Dios quiere hombres que cuando estemos en esas situaciones en las cuales sentimos muchas veces que el mundo se nos viene encima, nosotros podamos venir de rodillas a buscarlo a Él y estar caminando en el Espíritu de Dios. Eso es caminar en el Espíritu de Dios. Estar llenos del Espíritu de Dios es cuando nosotros, como lo decíamos el domingo pasado en Proverbios, dice, ¿verdad? Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es caminar en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a dar esa capacidad de ser paciente, de tener gozo, de tener paz, de ser bondadosos, de ser dadivosos. Aunque parezca sinónimo, son dos cosas distintas. Gracias a Dios porque Él es el que nos ha tomado y nos ha transformado. Y la paciencia va a permitir que nosotros podamos perseverar en las promesas que Él nos ha dado. Mire, vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 14. Ese capítulo del Evangelio de Juan está lleno de promesas muy interesantes. Primeramente, versículo 2. Versículo 1 y 2. Vamos a leer hasta el 3, perdón. Versículo del 1 al 3 dice, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Otra vez la paciencia. Si digo creer en Dios, creo en Cristo, es que voy a ser paciente y voy a esperar su respuesta. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Eso es una promesa, mis hermanos. El Espíritu de Dios me hace confiar en esta promesa. La presencia del Espíritu de Dios me hace saber que esto es como Dios lo está diciendo. Que Cristo, ¿qué es lo que espera la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el acontecimiento que esperamos como iglesia de Cristo? El rapto, la segunda venida de nuestro Señor. Que el Señor venga a buscarnos por nosotros. El Señor viene por nosotros. Aquellos que hemos creído esta palabra y que hemos dicho, sí Señor, amén, yo quiero arrepentirme de mis pecados y entregar mi corazón a ti. El Señor viene por nosotros. Esta dice que hay muchas moradas en la casa de su Padre. Esa es nuestra tierra prometida, hermanos. Nuestra tierra prometida no va a ser necesariamente aquí en la tierra. Nuestra tierra prometida no necesariamente, como yo lo decía hace 2 domingos, yo no vengo aquí a predicar de prosperidad. Yo no vengo a predicar de que ustedes aquí si yo creo en Cristo, entonces ahora la vida va a ser fácil, va a ser linda, todos mis problemas se arreglaron de la noche a la mañana. No, no es así la cosa. Hay que pasar un proceso. Hay que ganar paciencia primeramente. ¿Y cómo yo gano paciencia? Tengo que llenarme del Espíritu de Dios. Ahora, hermano, ¿cómo me lleno del Espíritu de Dios? Mira ahí mismo el capítulo 14, versículo 27. Dice el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor quiere hombres y mujeres esforzados y valientes. Josué 1:8 dice, ¿verdad?, que nos debemos de meditar en su palabra de día y de noche y no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra. Y todo lo que hagamos dice que será prosperado. Todo lo que hagamos prosperará. La presencia de Dios en nosotros trae como resultado el fruto que solo el Santo Espíritu de Dios puede darnos. Desde el momento que yo creo esta palabra, mire, yo no sé cuándo cada uno de los que estamos aquí, escuchamos la primera vez esta palabra. Y la primera vez que yo la escuché, como yo se lo dije la vez pasada, yo tenía 10 años. Y yo a mis 10 años yo dije, sí, es cierto, yo no me quiero ir al infierno. Yo soy pecador, dije, yo soy malo. Yo necesito cambiar yo quiero estar en el cielo con el Señor. Ahora, ¿qué fue lo que me hizo? Por eso les mencioné a Pedro hace un momento. Pedro hizo una afirmación muy tremenda allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Dijo, el Señor Jesús le preguntó, ¿tú también te quieres ir? Y le dijo, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Eres tú el Cristo. Y le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Es la obra del Espíritu de Dios que ha hecho que nosotros de alguna manera creamos en el momento que Él sabía que era el momento correcto. ¿A qué edad usted lo hizo? El Espíritu de Dios va a llegar, la voz de Dios va a llegar en el momento adecuado a cada uno de nosotros. No cuando yo pienso que es el momento correcto. Yo oro, yo conozco personas por las cuales yo estoy orando para que acepten a Cristo y cambien su vida, por las cuales yo estoy pidiéndole al Señor que me dé la oportunidad de compartirles el Evangelio, pero no depende de mí que estas personas acepten y que estas personas cambien su manera de vivir a como la están llevando. Ahora, poder ser pacientes y estar llenos de paz es pasar más tiempo meditando en la palabra y en oración también. Tengo que pasar tiempo en oración y meditando en su palabra. Si nosotros solamente tomamos la Biblia y la leemos de corrido, sin analizarla, sin meditar, hermanos, lo más probable es que no vamos a entender lo que la palabra de Dios dice. Pero, ojo con esto. El fruto del Espíritu de Dios, la presencia de Dios mismo en nosotros, va a hacer y va a generar en nosotros ser pacientes de una manera natural. Pero no se malentienda, porque que el Espíritu de Dios esté en mí, no quiere decir que ya el Espíritu de Dios está en mí, ya ahora sí ya tengo mecha. No, no es eso. El Espíritu de Dios no nos toma como si fuéramos marionetas y hace lo que Él quiere con nosotros. El Espíritu de Dios es tan bello y tan caballeroso que Él espera que nosotros entreguemos nuestras actitudes.
que nosotros nos entreguemos a Él de una manera no fingida, de una manera íntegra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente experimentar lo que el fruto del Espíritu de Dios en nosotros va a hacer. Ahora, el Espíritu de Dios no va a hacer nada. Y escuchen bien esto. El Espíritu de Dios no va a hacer nada si yo no estoy entregándome a Él. Yo tengo que entregarme a Él, porque de lo contrario yo no voy a poder caminar en el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios no me va a dar la paciencia automáticamente. Yo primero, cuando venga la situación, miren, cuando venga la situación difícil, ¿a quién voy a acudir? ¿A Google o al Señor? Cuando venga la situación difícil, cuando tengo que tomar una decisión, cuando necesito un consejo, cuando necesito aprender algo, cuando necesito tomar una decisión importante, doblo mis rodillas y le pido al Señor que me dé la sabiduría. Dice la Biblia que si nos falta sabiduría, que la pidamos, que el Señor nos puede dar sabiduría. Entonces, mientras más tiempo pasemos en la palabra del Señor, hermanos, más capaces vamos a ser de tomar decisiones adecuadas y correctas. Dice Proverbios otra vez, capítulo 3, versículo 5. Yo lo repito mucho porque me encanta esa porción. Apóyate en Jehová, ¿verdad? Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes y no te fíes en tu propia prudencia, ¿verdad? Ahora, Él espera, ¿verdad?, que en nuestro corazón exista el anhelo de vivir según su voluntad y no según la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Vaya conmigo a Gálatas. Vaya conmigo a la carta de los Gálatas. Ahí en el capítulo 5. En el versículo 16, el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche bien, digo pues, ¿quieres ser paciente? Andemos en el Espíritu de Dios y no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne, ¿cuáles pueden ser? Hay muchos deseos de nuestra carne. Nuestra carne puede desear muchas cosas. Cuando hablo de carne me estoy refiriendo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza podría preferir estar en cualquier lugar y no en este momento, por ejemplo, buscando del Señor. Nuestra carne puede preferir a veces ir a buscar el consejo de la vecina, del amigo, del compadre, de quien sea, y menos de Dios. Entonces, mientras menos deseo le demos a nuestra carne, mientras menos le cumplamos los caprichitos a nuestra carne, más vamos a andar en el Espíritu de Dios. Mire ahí Romanos capítulo 8. Este versículo también me gusta mucho, como lo dice el apóstol Pablo aquí. Mire lo que dice, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de Dios hace que yo ya me aleje del mundo y ya no deseo hacer pecado y ya no deseo las cosas de este mundo y ya no quiero nada de este mundo. No. Si usted lee bien, se va a dar cuenta que es de su propia voluntad. Soy yo que entrego mi corazón al Señor. Soy yo que quiero entregar mi caminar con el Señor. Soy yo que quiero andar con Él. La palabra de Dios dice que el caminar en la presencia del Señor, que caminar con el Espíritu de Dios, dice allá en Génesis capítulo 6, versículo 9, dice que no había hombre en esta tierra como Noé. Porque Noé caminaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, caminar en el Espíritu de Dios va a generar en mí todo lo que aparece ahí mismo en Gálatas capítulo 5 en el versículo 22. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. O sea, la paciencia, sí voy a ser capaz de tener paciencia. ¿Cómo? Pasando más tiempo con el Señor, meditando con Dios. Ahí mismo en Romanos 8, en el versículo 14,
Dice, porque todos, no, perdón, en el capítulo 14, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. El 14:17. El 14:17 dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué dice que el reino de Dios dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu? Porque el Espíritu de Dios no es algo de este mundo. Porque el desear, mire, cuando habla de comida, mire lo que dice aquí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Cuando habla de comida y bebida, ¿qué es? Es algo que es tangible, que es de este mundo. Es lo que deseamos. Cuando hablamos de comida no estamos hablando necesariamente de querer tener ahorita un barbecue allá afuera. Estamos hablando de todas aquellas cosas que nos ofrece el mundo, lo cual a veces nuestro corazón se va a inclinar más a las cosas de este mundo y no a las cosas del Señor. Es ahí la diferencia. Ahora, cuando nosotros nos inclinamos más a aprender de este manual, miren, este es el manual del fabricante. Se llama la Biblia, la palabra de Dios, la cual puede ayudarnos a arreglar muchos problemas en nuestra vida. Si nosotros no dejamos de tomar nosotros nuestras propias decisiones y empezamos a meditar y a depender más del Señor, el Señor nos habla a través de su palabra y también nos puede hablar a través de muchos otros medios. El Señor todo el tiempo está hablando con nosotros. Ahora, si rendimos nuestro corazón a Cristo y dejamos nosotros de tomar nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios nuestro Padre, entonces estaremos experimentando esa paz que solo el Santo Espíritu de Dios puede darnos. Y entonces podemos decir que estaremos yendo en la dirección que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces, cuando hablamos de este tema de la voluntad de Dios, muchas veces decimos, bueno, yo quiero tal trabajo, pero que la voluntad de Dios sea que me lo den. Es como si yo quiero manipular de alguna manera la voluntad de Dios. Es como decir, bueno, yo quiero estar en tal lugar, pero que sea la voluntad de Dios que llegue ahí. No. Decir que voy a esperar en la voluntad de Dios es que me voy a quedar tranquilo, esperando que Dios me dé la señal y que Dios me diga específicamente en qué dirección me debo mover. Ahora, cuando nosotros nos llenemos de paciencia y aprendamos a esperar, de paso va a haber algo muy especial en nosotros. Que Dios conoce también ese Dios que está en nosotros. Ese Santo Espíritu de Dios que está en nosotros conoce también los anhelos de nuestro corazón. En el Salmo 37, en el versículo 4, dice el Señor que Él conoce nuestros anhelos y Él puede cumplir nuestros anhelos. Todos tenemos algún anhelo en esta vida. No es malo querer tener una cierta posición económica, siempre y cuando eso no nos aparte del Señor. Y el Señor nos lo puede cumplir. No es malo desear cosas materiales en este mundo. Pero si eso no nos aparta, si eso es suficientemente santo para no apartarnos de la voluntad de Dios, el Señor nos los puede dar. Ahora, otra vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, ahí mismo, en el capítulo 14 donde estábamos, el versículo 27, solo vamos a leer una palabra que está ahí. La paz os dejo, dice el Señor. La paz os dejo. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios, el resultado de caminar en su Espíritu y estar lleno de Él, ¿cuál va a ser? Que no importa la tormenta que venga en el momento que sea, no importa lo que yo esté viviendo en este momento, usted va a estar tranquilito, como sentado ahí en la playa, en una hamaca, y todo está pasando y hay una enorme tormenta alrededor, pero usted está bien tranquilo y relajado. Eso es lo que va a producir
la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, nos va a afirmar en sus promesas, nos va a dar esa confianza, nos va a dar esa fe, porque el fruto del Espíritu de Dios también es fe. Hermanos, es imprescindible cultivar una relación íntima con nuestro Dios y vivir según su voluntad y no la nuestra. En pocas palabras, eso es confiar en Dios. Vivir según la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo voy a saber la voluntad de Dios si yo no consulto este manual? ¿Y cómo voy a saber la voluntad de Dios si nunca estoy meditando en su palabra? ¿Y cómo voy a saber la voluntad de Dios si no paso tiempo en oración con Él? ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios si tampoco le pido al Señor por las necesidades de mis hermanos? Regresando nuevamente con el ejemplo de Moisés. Moisés tuvo la valentía y la paciencia de decirle a Dios: Señor, mira, ¿podrías cambiar tu decisión? Señor, mira, va a pasar esto y esto. ¿Por qué? Porque veo en Moisés el corazón de ese buen pastor, el corazón de ese pastor que ama a esas ovejas y no quiere que se pierdan y quiere darles otra oportunidad. Así es Dios con nosotros. Dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 10 que Él es el buen pastor, porque Él dio su vida por nosotros. Y el haber dado su vida por nosotros significa que Él nos ama. Él todo lo dio por nosotros por amor. Él nos ama de una manera que se entregó en un sacrificio. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él sea salvo, que sea rescatado de su vana manera de vivir y que podamos andar viviendo en su espíritu. ¿Para qué? Para que nos transfiera ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad. Hermanos, el fruto del Espíritu de Dios no es algo que nosotros podemos fingir. Yo conozco personas que tratan de ser muy buenos en esta vida y dicen: no, yo no necesito de Cristo. Yo puedo ser buena persona, yo puedo dar dinero a los pobres, yo puedo hacer buenas acciones. Pero el infierno va a estar lleno de buenas gentes. Porque dice el Señor ahí mismo en el capítulo 14 que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de Él. Y de paso el Señor, al nosotros creer esta palabra, el Señor nos da la fe necesaria de creer en su promesa. Dice que en la casa de su Padre hay moradas para nosotros. Yo no sé si muchos nos afanamos en esta vida en tener una gran propiedad acá, y tener grandes cosas y dinero. Pero todo lo que hagamos en esta vida, quedará en esta vida. Todo lo que hagamos en esta vida se va a quedar aquí. Yo he visto, por ejemplo, veía no recuerdo exactamente en qué año fue, cuando murió este personaje, Steve Jobs. Este hombre tenía toda la plata del mundo. Creo que era más rico que Bill Gates. Y pudo hacer algo para no morirse, no pudo. Todo ese dinero ahí quedó. ¿A quién le quedó? No lo sé. Pero todo lo que tuvo no le sirvió para nada. Porque igual, si no entregó su vida a Cristo, él perdió su vida en el infierno. Lamentablemente es así. ¿Es decisión de nosotros o nosotros somos los que elegimos por alguien más? No. Cada persona tiene que elegir. Es elección de cada uno de nosotros. Siendo llenos del Espíritu de Dios, seremos pacientes en muchas cosas. Experimentaremos una paz que no depende de nada de este mundo. Ese hombre que era muy rico pensó que tenía paz porque podía comprar todo lo que el dinero puede comprar. Pero cuando la enfermedad llegó, la paz se le acabó. Y se dio cuenta que él no podía comprar la paz que necesitaba su corazón y su alma con dinero. La paz que el Señor Jesucristo nos ha dejado, y no solo la paz, nos ha dejado el gozo. ¿Qué es el gozo? ¿A quién le fue mal esta semana? Eso es gozo. Porque aún si nos fue mal, yo no levantaría la mano. ¿No? Y sí hay cosas que uno podría decir: sí, me fue mal esta semana. Esta semana pasada yo recibí una llamada a las 5 de la mañana de una persona bien
enojado y frustrado, ¿verdad? Porque había pasado un problema en uno de los proyectos que tenemos y aparentemente iba a ser un problema enorme. Y me ha dejado un mensaje muy frustrado y con malas palabras y todo lo demás. Es un tipo mundano, obviamente, no es un cristiano. Y bueno, yo solo lo escuché, pero cuando escuché la actitud de la persona, lo dije yo me puse a orar y dije, bueno, mi horario de trabajo empieza a las 8, yo lo llamo a las 8. Lo llamé a las 8 de la mañana, fuimos juntos al lugar a evaluar los daños y cuando llegamos ahí, bendita sea la gloria del Señor, cuando llegamos ahí no habían daños. Sí, había un poco de daño, pero era completamente mínimo. No como, pero él veía el video que me había enviado y decía, pero mira aquí en este video todo lo que se ve aquí, ¿qué pasó aquí? No sé, le digo. Yo no te puedo responder. Yo lo único que te puedo decir es que yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos guarda. Yo tengo un Dios que en ningún momento, miren, yo tenía 1000 razones. Cuando vi el video y el texto que me envió esta persona, por dentro sentía como una olla de presión que iba subiendo. Y la mecha iba llegando a su fin, ¿no? Pero dije, no, yo no voy a explotar. Yo voy a ponerme de rodillas. No voy a fiarme de mi propia opinión. Voy a fiarme de Jehová. Oré al Señor en ese momento. El Señor me dio la paciencia, la tranquilidad. Y mismo si las cosas, que ya me ha pasado en otras ocasiones, que las cosas no se resuelven así, uno tiene que tener la valentía. Dice la Biblia, Josué 1:9, mira que te mando que seas fuerte y valiente. Yo no sé la situación que usted esté afrontando hoy. Yo afronto situaciones todos los días. Y cada mañana no salgo de mi casa si no me he puesto de rodillas delante del Señor. Ahora, si nosotros no estamos pasando tiempo con el Señor, yo uso este ejemplo no porque me quiera poner como ejemplo para ustedes. Lo uso porque no me gusta usar ejemplos de nadie más. Uno usa lo que uno ha vivido. Es mejor hablar con conocimiento de causa que cosas que uno puede leer en un librito X, Y o Z. Ahora, si hermanos, nosotros no estamos pasando tiempo meditando en la palabra de Dios, orando al Señor, callándonos de vez en cuando vengamos en oración al Señor, nosotros, Padre, te pido esto, te pido aquello, te pido lo otro. Hermanos, hagamos silencios. Que el Señor es tan bueno, que el Señor nos responde también. El Señor nos habla. Muchas veces el Señor quiere decirnos algo, pero nosotros no nos callamos. Y nuestra oración es una lista de peticiones enorme. Solamente pidámosle al Señor, gastemos tiempo de pasar meditando en su palabra y en oración con Él. Y esto responde al primer punto. ¿Quiere usted saber esperar? Empiece a vivir en comunión con ese Señor, con ese Espíritu Santo de Dios al cual alabamos y bendecimos, ese Espíritu Santo de Dios el cual viene a nosotros, nos guarda, nos cuida, nos protege. Mire, cuántas cosas nos pueden pasar en un día y nosotros ni siquiera nos damos cuenta muchas veces que el Señor tal vez nos ha librado y nosotros tal vez ni siquiera nos enteramos. Gracias porque el Señor, Él no nos dejó solos. Dice en Mateo 28:19, dice que Él estaría con nosotros hasta el final del tiempo, hasta el final del mundo. Entonces, así como el amor que recibimos de Dios, seremos benignos y bondadosos y nuestra fe será grande y podremos caminar confiados en nuestro Señor durante este peregrinaje. ¿Cuál es su tierra prometida? Para aquellos que creemos en Cristo, dice que ya no hay más condenación. Que ahora que somos salvos, el destino para nosotros es el cielo. Allá dice que hay muchas moradas para nosotros. Y esa es nuestra tierra prometida. Y por la fe yo digo, sí, amén, esa es mi tierra prometida.
¿De qué nos sirve tener grandes cosas en este mundo si vamos a perder nuestra alma? ¿De qué servirá al hombre ganar el mundo, dice la Biblia, si perdiera su alma? Cuando hablemos ahora del Espíritu Santo, puede pasar, hermano. Cuando hablemos ahora del Espíritu Santo, cuando usted se dé cuenta y medite en la palabra de Dios y de quién es el Espíritu Santo de Dios. Ser cristiano no es una religión. Hoy día todo el mundo se llama cristiano. En el mundo musulmán, por ejemplo, cualquier persona que no es musulmán es un cristiano. Pero un cristiano es aquel que es seguidor de Cristo. Es aquel que haya entregado su corazón a Cristo. Es aquel que reconoce que la presencia del Espíritu de Dios será capaz de darnos esa paciencia, ese amor, esa fe, ese gozo, esa paz que solo Él puede darnos. Padre Santo, Señor, oh Santo Espíritu de Dios que estás en este lugar, Señor. Padre, te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces, Padre, te fallamos. Porque muchas veces, Señor, no te tomamos en cuenta, Señor, sabiendo que eres tú el que estás ahí con nosotros, Señor. Sabiendo que eres tan lindo, Señor, que tú no vienes y nos obligas a hacer nada, Padre. Que eres tú, Señor, que tú estás esperando que te entreguemos nuestro corazón, Señor. El control de nuestra vida, que te lo entreguemos a ti, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa paciencia, Señor. A poder reflejar ese fruto, Señor, que solo la presencia tuya, Señor, puede darnos, Señor. Sí, Señor, Padre amado. Gracias porque, Señor, cada hermano que estamos aquí hoy, Señor, hermano que estás aquí presente, hermano que nos escuchas por las diferentes redes sociales, es maravilloso, es grandioso saber y tener la certeza y la confianza de que la presencia de Dios está en nosotros y que Él nos guarda de una manera real y tangible. Que nosotros podríamos pasar un día entero hablando de las maravillas que Dios hace por nosotros. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque estás en este lugar, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el único que puedes hacer la obra, Señor. Querido hermano que estás en este lugar, dile ahí, en la presencia del Señor, dice la palabra de Dios, que nosotros podemos llegar al trono de la gracia para pedir misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual no solamente nos ha lavado y nos ha limpiado, sino que nos ha dado su presencia misma. Gracias, Padre, porque tú te has dado, Señor, en tu Espíritu, Señor. Porque tú eres el que nos guía, tú eres el que nos revelas toda verdad, Señor. Tú eres el que nos ha tocado en el corazón para aceptarte, Señor, y arrepentirnos de nuestros pecados. Dile ahí donde tú estás al Señor: Padre, te pido perdón porque muchas veces te he ignorado. Porque muchas veces, Señor, soy yo que quiero decidir las cosas de mi vida. Porque muchas veces soy yo quien quiero tomar el control de mi vida. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien toca los corazones, Señor. Querido amigo que nos estás oyendo, porque quizás veas este mensaje después, si tú no has entregado tu corazón a Cristo Jesús, nada de lo que yo he dicho en esta tarde se va a aplicar para ti. Ninguna persona puede tener la fe de Dios, porque la fe solamente Dios la da. Dice la palabra que la fe es poder de salvación para aquella persona que se arrepiente. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Yo te digo hoy, querido amigo, entrega tu corazón a Cristo. Es la decisión más importante que puedes tomar en toda tu vida, porque esta decisión tiene que ver con tu futuro. Todos dejaremos esta vida un día.
Un día todos vamos a partir. Pero será muy triste llegar a ese momento y saber que no entregaste tu corazón al Señor. Porque un día estarás delante del trono de Dios. Y dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, tú tienes que entregar hoy tu corazón al Señor. No dejes esto para mañana. Acepta a Cristo. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que has tomado tus propias decisiones toda tu vida y que no has sabido caminar en la presencia del Señor. Pero que hoy quieres arrepentirte y retomar ese camino correcto, ese camino que te va a llevar a la bendición eterna, a disfrutar esa vida eterna que solamente Cristo puede darnos. Si tú lo quieres hacer, simplemente háznoslo saber ahí por las redes sociales. Puedes mandarnos un mensaje o mandar cualquier tipo de información, y nosotros con mucho amor y con mucho gusto te vamos a guiar en tu decisión. Sí, Señor, gracias, Padre.